Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación a Ceniflores, a ICA, a Socolflores, que no se escucha. Me pegó más aquí. Gracias. Bueno, entonces, mi nombre es María del Rosario Manzano y yo voy a compartir con ustedes nuestras experiencias con Prodiplosis longifila. Sí, entiendo que sé que es un insecto que ha aparecido en algunos follajes como Ruscus y no he trabajado con Ruscus, hemos trabajado principalmente con tomate en la Universidad Nacional, pero entonces les voy a compartir todas nuestras experiencias. Bueno, aquí tenemos a Prodiplosis longifila, que es plaga del tomate. Se considera que es una plaga inducida por el exceso uso de insecticidas en tomate. Tomate es un cultivo de historia de muchas plagas, como el perforador del fruto, mosca blanca, también tuta absoluta. Entonces, eso llevó a una fuerte presión de insecticidas y muy probablemente desbalanceó los enemigos naturales de Prodiplosis. Entonces, aquí tenemos la hembra, que la pueden... ¿Esto también alumbra? No. Pueden ver el ovipositor que está ubicado al final de ese abdomen. El ovipositor es telescópico, ella lo puede sacar o lo puede volver a guardar. El insecto es muy pequeño, es muy frágil, y ya ahora les muestro otras imágenes. Con relación a la distribución mundial en sitios donde ya se considera como una plaga establecida, tenemos Florida en Estados Unidos, donde Prodiplosis fue un problema en cítricos en los 80, un problema en Lima, Tahití, y Colombia, Ecuador y Perú. ¿Sí? La fuente es EPO, y nosotros colaboramos en escribir la información para la EPO, y ustedes la pueden consultar. Hicimos una buena recopilación de lo que es Prodiplosis longifila. Esto no quiere decir que no la hayan reportado en otros sitios, porque yo sí sé que ha habido reportes, pero no publicados, ¿cierto? No información a la que tenemos acceso. Y de hecho, pues hay mucha preocupación en Europa actualmente, porque consideran que es una plaga que puede ingresar allá, y ya es cuarentenaria en algunos países, como por ejemplo en Inglaterra, o creo que en todo el Reino Unido, Marruecos también. Bueno, con relación a la biología, les puedo decir que, dado que la presentación está creo que en PDF, se perdieron la animación que yo tenía, pero con relación a tomate, tanto huevos como larvas se encuentran en la parte aérea de la planta, mientras que la pupa se encuentra en el suelo. ¿Sí? Prodiplosis, si ustedes se fijan, le gusta mucho saltar. Ella está adaptada para saltar de la parte superior de la planta y caer al suelo a empupar, y ese hábito de saltar se vuelve un poco complicado cuando uno está haciendo trabajo de campo, y ya nos pasó, porque uno mete follaje en una cajita, ¿cierto?, con malla húmeda para transportar al laboratorio, y nada de raro tiene que cuando llegue al laboratorio 8 horas o 10 horas después, ya no encuentra las larvas. Ellas se salen, buscan la salida porque están adaptadas a saltar. Entonces,
Con relación a la duración de los diferentes estados de desarrollo, el huevo dura un día. Prodiplosis sí oviposita. Sí, por ahí hay información que dice que pone larvas directamente, no es cierto. ¿Sí? Ella sí oviposita. Lo que pasa es que los huevos son muy pequeñitos y entonces hay que buscarlos. Nosotros los hemos encontrado en el follaje del tomate, los foliolos, pero probablemente también están en la estructura floral. Lo que pasa es que no los hemos buscado. El tiempo de desarrollo del larva adulto, 14 días. O sea, ya en 14 días hay una nueva generación de prodiplosis lista para empezar a actuar. Y el adulto dura muy poquito. La longevidad puede ser un día, 2 días, pero si uno le ofrece azúcar, puede tener hasta 3,4 días de longevidad de ese adulto. La pupa, nosotros no medimos esa longevidad del estudio del doctor Peña, Jorge Peña, 3 días dura el estado de pupa y en pupa en suelo. Bueno, aquí yo he hecho como un listado de ventajas evolutivas que yo le veo a prodiplosis. Primero, a pesar de ser tan pequeñito, tan frágil, tiene una buena capacidad de dispersión. Cuando uno ve un insecto que mide menos de 1 centímetro, pero se puede desplazar 300 metros, y me comunica Fernando Díaz. Fernando Díaz es un investigador peruano que trabaja mucho a prodiplosis en espárragos, dado que Perú exporta espárragos, y él me dice, prodiplosis no usa el viento, ¿sí? Porque uno también encuentra chiquito, como mosca blanca, pues usa las corrientes como los trips, las corrientes de aire para dispersarse. Él me dice, no, nosotros hemos hecho seguimientos así pues encima de prodiplosis. Prodiplosis cuando siente una corriente de aire para, no le gusta, se queda así quietica. Cuando pasa la corriente, se detiene pues la corriente. Prodiplosis vuela, él dice, con vuelo propio. Y esos 300 metros ellos lo midieron allá en espárragos. Tamaño muy pequeño, tiempo de desarrollo corto, como les acabé de demostrar. Fecundidad, nosotros no lo hemos medido, ¿sí? En gran parte porque no hemos tenido éxito multiplicando a prodiplosis en condiciones de laboratorio. Lo que logramos es recuperar adultos a partir de larvas. Eso sí es muy viable y muy fácil de hacer. Pero ahí tenemos datos de otros autores, hasta 40 huevos, 20,4 huevos por hembra, entre 18 y 73 huevos. Longevidad del adulto corta. Dadas esas características, sobre todo de la baja longevidad, prodiplosis invierte mucho en reproducción, ¿sí? De lo que hablaba ahora Efraín, entregan algo pero pierden otro. Entonces, ellos tienen una cópula muy temprana, eso sí lo hemos visto nosotros en el laboratorio, y es mediada por una feromona sexual, que ahora más adelante les muestro en qué estamos trabajando al respecto. Entonces, esas son las ventajas que muestra prodiplosis. Yo organicé mi charla con estrategias, como recomendando estrategias de manejo, ¿sí? Con base en, digamos, en nuestra experiencia. Y mi primera recomendación, y que va ligado a la estrategia 1, es hay que identificar correctamente el insecto. Hay que empezar por allí. Realmente, bueno, tenemos esta publicación que ustedes pueden mirar, está libre en la red, y aquí lo vemos en tomate. Entonces, les voy a contar cómo ha sido la historia. Entonces, aquí, pues tomate ha sido nuestro cultivo y ven las larvas en los foliolos, ven el daño en la estructura floral. Prodiplosis se come todo, se come las hojas, se come las flores, daña los frutos cuando están pequeños, pero también puede dañar los frutos cuando está grande. ¿Sí? Ya se puede meter o ovipositar debajo del cáliz y ahí empezar el proceso y dañar, que es lo que en el valle le decimos carigato, a ese daño que presenta el fruto de tomate. Bueno, entonces, por ejemplo, pimentón. Prodiplosis está también en pimentón, ¿sí? No es un problema realmente serio como lo es en tomate,
Pero a lo que yo voy es que Prodiplosis no es el único cecidómido que está en pimentón. Ahí vemos a Dasyneura, ¿sí? Otro género que está allí junto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que en campo esas larvas son igualitas todas, ¿sí? Cuando uno está haciendo monitoreos en campo, ustedes miran esas larvas y ustedes no saben si es Dasyneura o si es Prodiplosis longifila, porque son igualitas. Entonces, eso también ha llevado a generalizar a veces que Prodiplosis ya llegó a tal cultivo, que Prodiplosis ya llegó al aguacate. Entonces, se ha ido como todas las larvitas ápodas que no tienen cabeza esclerotizada, entonces Prodiplosis. Entonces, la primera recomendación, hay que realmente estar seguros de que se trata de Prodiplosis longifila. Ají, cuando nosotros arrancamos ese proyecto trabajando con Prodiplosis, estaba escrito y la gente manejaba y los técnicos manejaban, los agrónomos en ají manejaban que tenían problemas de Prodiplosis. Entonces, pues como nosotros estábamos haciendo investigación, teníamos que colectar esas larvas y recuperar los adultos y nos encontramos que Prodiplosis no está en ají. Quien está es Dasyneura, probablemente la misma especie que está presente en el pimentón. Pero volvemos a lo mismo, es que esas larvitas se parecen todas y el adulto inclusive se parece mucho, allá lo tenemos, a Dasyneura, no sabemos todavía qué especie es, se parece a Prodiplosis, pero no es Prodiplosis. Entonces, hay que estar realmente seguros de que se trata de Prodiplosis longifila. Aquí vemos el daño que hace Dasyneura en ají, ocasionalmente causa pérdidas económicas, pero no es Prodiplosis longifila, ¿sí? Entonces hay que saber. Caso de cítricos también. Aquí tenemos lima Tahití, lima ácida, y Prodiplosis longifila también está asociada a los botones florales de lima Tahití. No sabemos si es plaga o no, ¿sí? Nadie se ha puesto a estudiar eso, probablemente no lo es, y ahora les digo por qué yo creo, pero no sabemos, ¿sí? Realmente no sabemos. Fue una plaga en Estados Unidos, en Florida, en el mismo cultivo, pero aquí en Colombia pero está mezclada con Prodiplosis florícola, ¿sí? Tenemos nuevamente otra especie metida allí. Lo que pasa es que si uno va a campo, pues ve esos botones florales y usted no se va a dar cuenta quién es florícola y quién es Prodiplosis longifila en estado larval. Si usted monta placas, sí, obviamente, pero en monitoreos, no. Entonces, eso da pie a que tengamos entonces también confusión de que Prodiplosis longifila, por ejemplo, es la única especie que está ahí presente. Aquí vemos a Prodiplosis longifila y a Prodiplosis florícola, que el adulto también son muy parecidos, ¿sí ven? Entonces, el estado larval también, más todavía, ¿sí? Gusanitos, ápodos, sin cabeza esclerotizada, entonces se parecen. Aquí vemos la placa de Prodiplosis florícola, pues de pronto ustedes lo ven muy enredado, pues digamos nosotros que hemos hecho un recorrido, desde aquí yo sé que no es Prodiplosis longifila por una membrana que tiene internamente, pero esto es la genitalia del macho. Entonces, la identificación morfológica primaria que se puede hacer es con machos, y esos machos deben ser pues, tratados de aclaramiento, todo el proceso de montaje normal, realmente no tiene ningún misterio. Y una vez montadas las placas, ya se puede llegar a identificarla. Nosotros en la Universidad Nacional tenemos una colección de placas. Si ustedes están interesados, me pueden escribir, pueden ir allá, ¿cierto? Y comparar para que vean a Prodiplosis longifila. Lo que no podemos hacer nosotros ahora, por ejemplo, es procesar muestras. Y yo en este momento no tengo gente para procesar muestras, pero si ustedes procesan las placas, con mucho gusto pueden ir allá, ¿cierto? A hacer la identificación.
Tenemos esa publicación también, ya está publicada casi toda la información de lo que nosotros hemos trabajado con relación a prodiplosis. Este fue el primer reporte para esta especie en Sudamérica. El doctor Gañé, quien nos ayudó en la parte morfológica, pues estaba muy contento, es un taxónomo, estaba muy contento de que apareciera por acá Prodiplosis floricula. Bueno, aquí tenemos a Prodiplosis longifila y tenemos la antena del macho, que ustedes la ven allá. Es una antena muy atípica, porque está dividida, se llama binodal, y de cada segmento hay una gran cantidad de setas que aparecen en la antena. Allí ustedes, estuvimos de buenas, es una preparación nuestra, porque en el proceso de preparado de la placa se pueden perder las setas. En esa específicamente nos fue bien y las setas están allí. Y la pregunta es, ¿para qué tantas setas en la antena del macho? Pues la respuesta es porque la hembra produce una feromona sexual. Entonces, de esa manera, con esa adaptación, el macho puede detectar con mayor precisión la feromona de la hembra y por eso es que la cópula es inmediata. Sí, eso sí lo tenemos nosotros estudiado en el laboratorio y ahora les muestro también esos resultados. Entonces, tenemos la genitalia del macho, que es la estructura que se utiliza para la identificación morfológica. ¿Sí? Nosotros tuvimos la suerte de estar apoyados por el doctor Gañé, que es el taxónomo que le dio el nombre a la especie, Prodiplosis longifila. Por eso, digamos que tenemos mucha certeza en la identificación y la universidad está abierta para quien quiera ir a ver esas placas, ¿sí? Y quiera estar seguro que tiene, desde el punto de vista morfológico, a Prodiplosis longifila. Bueno, además de la identificación morfológica, es importante que ustedes hagan identificación molecular, ¿sí? Y lo que más se utiliza es el código de barras. Si ustedes ven, ahí vemos un código de barras de un producto de un almacén, ¿cierto? Si yo voy a comprar, por ejemplo, un champú, entonces el cajero o la cajera leen el código de barras y la persona obtiene la información del producto, ¿sí? Que es un champú de tal tipo, ¿no? De lo que contiene, pero el precio también, que básicamente es lo que a mí me interesa para pagar el producto. Entonces, la técnica que se utiliza y que ya es digamos, muy común. Hace algunos años era como, oh, wow, ahora no, o sea, eso ya se volvió muy rutinario y se basa en examinar un pedacito del DNA de la mitocondria de prodiplosis y ese pedacito muestra una secuencia del DNA que es típica para la especie, o sea, solo prodiplosis presenta esa secuencia, Prodiplosis longifila. Prodiplosis floricola tiene otra secuencia, Dasyneura tiene otra secuencia. Entonces, a través de esa técnica es posible determinar con certeza de que se trata de Prodiplosis longifila. Este es el banco, esta imagen la tomé de internet. Allá está el nombre de uno de los bancos de genes, National Library of Medicine. Ustedes escriben ahí Prodiplosis longifila y les aparece las secuencias. Estas que ustedes están viendo aquí, esta información, fue subida por el grupo de colaboradores nuestros de la Universidad del Valle en Cali, los biólogos moleculares con los que nosotros trabajamos. Ellos hicieron toda la parte de la identificación molecular. Por lo tanto, están esas secuencias, pero después de esto aparecieron las secuencias de los peruanos que trabajan con Prodiplosis longifila en espárragos. Ellos son exportadores, entonces viven también investigando a prodiplosis, y los ecuatorianos también han subido secuencias. O sea, ahí está, para comparación. Estas son las que, por ejemplo, que subimos nosotros. Entonces, aquí en Agrosavia, por ejemplo, está la capacidad técnica de biólogos moleculares que pueden hacer este proceso para que ustedes tengan certeza en la identificación.
porque no hay que perder de vista que para desarrollar programas de manejo integrado de plagas, control biológico, es muy importante saber quién es la especie. No es lo mismo decir florícola que longifila, ¿sí? Eso son especies diferentes. Y más adelante les retomo esto para que ustedes podamos ver. Entonces, ahí está, ¿cierto? Ahí está también esa posibilidad, biología molecular. ¿Sí? Y ahorita les muestro si no es lo que sigue aquí. Ah, sí, perfecto. Entonces, para ilustrar esa situación, les muestro que eso también fue parte de nuestro trabajo en unión con los biólogos moleculares de la Universidad del Valle, que cuando arrancamos ese trabajo, pues estableció un paralelo en lo que era Prodiplosis longifila en cítricos versus Prodiplosis longifila en otros cultivos. Entonces, solamente cuando arrancamos el trabajo, estaba reportado en Estados Unidos, ¿sí? Aparecía como único país donde estaba reportado, y en rutáceas, ¿sí? Lima, Tahití. En Colombia y Suramérica estaba en espárragos, estaba en solanáceas, y nosotros logramos pues, el reporte en Lima, Tahití. La oviposición en rutáceas es en botones florales, mientras que en el resto puede ovipositar en botones florales, en brotes foliares, o sea, tejidos tiernos, frutos tiernos. En rutáceas solamente se alimenta de la estructura floral. Por ejemplo, unos investigadores que estuvieron buscando a Prodiplosis en rutáceas, pero la buscaban en el follaje, como pasa con tomate, ¿cierto? Entonces los muestreos los basaban en follaje y concluyeron que Prodiplosis no estaba presente, pero es que Prodiplosis sí estaba presente, pero en estructuras florales. Mientras que en Sudamérica y en todas esas tres familias de plantas se alimenta en botones florales, hojas tiernas y en frutos. Entonces ya uno ve ahí como una separación, ¿cierto? Aunque estamos hablando de Prodiplosis longifila. Entonces, se hizo todo un análisis genético, análisis molecular, ¿sí? Para comparar poblaciones que estaban en rutáceas y poblaciones que estaban en tomate, en solanáceas. Entonces, se aplicó la técnica molecular desarrollada por Hebert, que se basa en el DNA de la mitocondria, y Hebert y colaboradores dijeron que si había un umbral de diferencia, es que esto no alumbra, ¿no? No es un señalador, creo. Sí. Cuando hay un umbral de diferencia y estamos comparando cítricos con solanáceas, un umbral por encima del 3%, está la sospecha de que no estamos hablando de la misma especie. Entonces, en este caso, se encontró un umbral casi del doble del 6%. Entonces, a pesar de que el Prodiplosis que habíamos colectado en cítricos era morfológicamente idéntico a Prodiplosis colectado en solanáceas, desde el punto de vista genético, molecular, probablemente no son la misma especie. Es lo que se conoce como especies crípticas, ¿sí? Morfológicamente iguales, pero a la hora de expresar proteínas son diferentes porque tienen una secuencia de DNA diferente. Entonces, nuevamente, pues hago el llamado. Hay que usar las técnicas que ya están, el DNA mitocondrial, para tener la certeza que, por ejemplo, el problema que ustedes tienen en Rhuscus sí es Prodiplosis longifila. Desde el punto de vista de la Universidad Nacional, con muchísimo gusto les puedo ofrecer las placas que tenemos allá y ustedes pueden complementar con análisis moleculares. Bueno, eso también ya pues, está publicado, está disponible para que ustedes lo puedan ver. Entonces, mi primera recomendación es identificar correctamente la plaga, preferiblemente con técnicas morfológicas y con técnicas moleculares. Bueno, la segunda estrategia, tenemos que disminuir el control químico sobre Prodiplosis longifila, ¿sí?
Hay demasiada aplicación, ya escuchamos a Efraín, demasiada aplicación de insecticidas sobre Proiplosis longifila, y créanme que eso lleva al caos, y lo digo por tomate. Tomate, Proiplosis está fuera de control. ¿Sí? Los agricultores que están haciendo en el valle, número uno, no están sembrando tomate. ¿Sí? Cuando hace 18 años, por ejemplo, alrededor de Palmira éramos tomateros, toda la zona de Candelaria, Rosso, Palmira, ahí cerquita de la universidad, había tomate. Actualmente es muy difícil encontrar, entonces o no están cultivando o están poniendo malla, cultivo protegido, pero una cosa es enmallar acá en clima frío y otra cosa es poner una malla temperatura promedia de 24 grados centígrados, 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Que es Palmira, entonces no es tan fácil. Entonces les voy a contar pues lo que hemos visto, nuestra experiencia con esto, y básicamente para recordar, ya Efraín dio una gran charla, pero lo que hacemos si repetimos continuamente la aplicación del mismo ingrediente activo es seleccionar los individuos resistentes, ¿sí? Si seguimos con aplicación constante, continua de insecticidas, pues hemos ido seleccionando individuos de Proiplosis resistentes a los insecticidas. Hay que aclarar, yo no conozco ninguna publicación, no quiere decir que no la haya, pero yo no la conozco, donde hayan probado resistencia, ¿sí? A insecticidas en Proiplosis. La experiencia lo está indicando, ¿sí? No hay, Proiplosis no está respondiendo al control químico, lo cual indica fuertemente que ya hemos seleccionado genotipos resistentes. Y aquí tomé este esquema del IRAC. Entonces, el IRAC recomienda a la quinta aplicación, ellos llaman a lo largo de la temporada, uno puede repetir, ¿cierto?, ese modo de acción del insecticida. Efraín nos hablaba de las generaciones, ¿cierto?, que hay que dejar que cambie de generación. Una primera generación recibe una molécula, hay que descansarla y ya la siguiente generación va a poderla recibir. Entonces, yo les muestro el listado que sacamos en el 2014. Miren la cantidad de insecticidas que está recibiendo Proiplosis longifila en tomate. ¿Sí? Tenemos una gama grande y sistema nervioso, como nos indicaba Efraín, pues es lo que más hay en el mercado, entonces hay mucha presión sobre esos mecanismos asociados al sistema nervioso de Proiplosis longifila. Entonces les muestro un ensayo nuestro, un experimento de campo, en el cual era un cultivo comercial de tomate, y aquí resalto un producto que se utilizaba muchísimo en el Valle del Cauca, que funcionaba inicialmente bien para Proiplosis. Entonces el agricultor, en combinación esta molécula con estas otras que vemos acá, para control no solo de Proiplosis, sino del grupo de insectos que tienen asociados en tomate. Entonces aquí vemos, nosotros monitoreábamos la cantidad de larvas por foliolo. Aquí tenemos los 3 lotes comerciales que tenía el agricultor. Hicimos un seguimiento de esos lotes comerciales y cada flechita que ustedes ven ahí es una aplicación de todo ese grupo de insecticidas que les acabé de mostrar, esos de la anterior, de la diapositiva anterior. O sea que no tenemos el concepto de rotación ahí incluido. Y al final de ese ciclo de cultivo, todo el cultivo, ¿cierto?, encontramos que no había diferencia en el promedio de larvas por foliolo después de haber recibido toda esa cantidad de insecticidas a cuando inició el proceso, lo cual indica que no estaba realmente respondiendo Proiplosis a ese control químico. Entonces, el control químico solo como única herramienta no es la recomendación, ¿cierto? Hay que hacer un manejo integrado, ¿cierto? Donde haya otras
tácticas de control. Aquí quería mencionarles algo, eso que ustedes ven aquí como estrellitas es floración en tomate. Entonces, encontramos que después de la floración sube, por lo menos en el lote 2 y en el 3, las poblaciones de prodiplosis. Probablemente creemos que los adultos obtienen algún tipo de información para mejorar la cópula o toman algún, no sé, azúcar o toman polen. Algo probablemente está ayudándole al adulto proveniente de las flores. Eso también lo tenemos ya publicado en la revista de la Universidad Nacional de Palmira. Entonces, mi recomendación número 2 es disminuir fuertemente la aplicación de insecticidas para permitir que individuos susceptibles se crucen con individuos aparentemente resistentes y se diluya la aparente resistencia que hay a los insecticidas, que muy bien lo explicó Efraín. ¿Sí? Hay que bajarle a esa aplicación para que haya cruce entre individuos susceptibles y aparentemente resistentes, de manera que bajemos esa posible resistencia y prodiplosis tenga la oportunidad de ser manejada en un programa MIP donde haya también insecticidas. Bueno, la estrategia 3 que digamos recomiendo con base en nuestra experiencia es incrementar las estrategias de control biológico. Y yo sí hago aquí un llamado fuerte. Hay que retornarle los enemigos naturales a Prodiplosis longifila. Prodiplosis en tomate se disparó y tenemos ese gran problema porque se le mataron los enemigos naturales. Ella estaba, ¿cierto? Ella estaba ahí, pero ella estaba bajita. Los problemas eran otros. El problema era Neoloxinodes elegantalis, tuta absoluta, mosca blanca, y ahora tenemos Prodiplosis longifila. Nosotros mismos nos hemos visto en problemados cuando hemos hecho proyectos con perforador del fruto, porque ya no encontramos esa plaga. Prodiplosis la desplazó, porque Prodiplosis pues llega primero, le daña las hojas a la planta y esa planta ya no va a cargar frutos, y al no tener frutos, el perforador, pues, ¿dónde se va a reproducir? Entonces, hay que restaurar esos enemigos naturales y les voy a mostrar lo que nosotros hemos encontrado. Y la primera estrategia es conservación. Hay que conservar los enemigos naturales y si vamos a meter insecticidas, no vamos a conservar ningún enemigo natural. Sí, eso va de la mano. La conservación va con usar moléculas con selectividad o bajarle, ¿sí?, al control químico. Entonces, ¿qué tenemos? Para Ecuador y el Perú es donde realmente aparecen reportes a nivel de depredadores. Entonces, tenemos a Crisoperla externa, Cerocrisa, ¿sí?, en el mundo de las crisopas, chinches como Navis, Capsiformis, Metacanthus, y depredadores como Cicloneda sanguínea e Hippodamia convergens en la parte aérea, y depredadores de suelo. Ahí tenemos a la viduria, riparia y carábidos, que son depredadores que se están desplazando en el suelo, que pueden depredar los estados de prepupa y pupa de Prodiplosis. Esa información proviene del Ecuador, del doctor Osvaldo Valareso y de Fernando Díaz del Perú. Pero ¿y Colombia? ¿Qué tenemos en Colombia? ¿Sí? Realmente muy poca información. ¿Sí? No nos hemos puesto en la tarea de averiguar quiénes son los depredadores naturales de crisopa. La verdad es que en un cultivo de tomate da muy pocas ganas. Yo estoy trabajando en tomate actualmente. El viernes pasado estábamos muestreando Prodiplosis y este viernes otra vez nos vamos a muestrear a Prodiplosis, pero es muy agreste, o sea, tanta aplicación de insecticidas que es muy poco probable, ¿sí?, que vamos a encontrar ahí depredadores. Pero bueno, entonces, con relación a los depredadores, también se puede hilar muy fino si uno quiere mejorar realmente el control. Y este trabajo que les muestro aquí fue realizado en el Valle del Cauca por investigadores de la Universidad del Valle, donde utilizando técnicas moleculares detectaron
DNA, en este caso ellos estaban interesados en áfidos, depredadores de áfidos. Entonces, estos dos mismos depredadores que yo les acabo de mencionar, que están reportados para prodiplosis en Ecuador y en el Perú, usando técnicas moleculares, ellos pudieron determinar toda esta cantidad de presas, insectos presas que se comen. Porque aquí también hay que tener cuidado, ¿sí? O sea, ¿es depredador o está asociado o se encuentra ahí, cercano a la zona? Uno esperaría que se los coman, ¿cierto? Porque son depredadores generalistas. Pero si uno quiere estar muy seguro, pues puede usar técnicas como esta, técnica molecular, además de la observación directa. Lo que pasa es que la observación directa implica horas para estar uno allí. Pero si ustedes usan técnicas moleculares, pueden determinar si estos depredadores consumen a Prodiplosis longifila, por ejemplo. Bueno, entonces, estos dos depredadores que están reportados en Ecuador y en Perú, es posible reproducirlos in situ, ¿sí? Nosotros hemos hecho multiplicación sencillita en estas casas de malla que ustedes ven aquí. Es una casa de malla, inclusive esta es de madera, tul, digamos, hecho que por nosotros, y hemos utilizado esta planta que está muy en zona caliente, que es considerada una maleza, que es Parthenium Sterophus. Allá en el valle le decimos marihuana macho, yo no sé acá realmente, no sé cómo será, pero lo interesante de Parthenium es que se le asocia este áfido rojo que se llama Uroleucon nigrotibium, que es un áfido grande, ¿sí? Que es muy buena presa para un depredador por su tamaño. Entonces, por ejemplo, hacer multiplicación cerca al cultivo, utilizando este tipo de casitas de malla, no son casitas, sino jaulitas de malla, a nosotros nos fue bien, ¿sí? Uno cosecha de ahí pupas, cosecha de ahí adultos y los libera en el cultivo. ¿Sí? De esa manera logra hacer una multiplicación. También puede usar, en el caso de tomate, plantas de tomate, ¿cierto? Sino que aquí estamos aprovechando la presencia de este áfido que es Uroleucon nigrotibium. Bueno, el otro enemigo natural, que eso sí lo hemos estudiado y lo encontramos, son estos parasitoides que ustedes están viendo allí. Y aquí estoy mostrando los que hemos encontrado en tomate. Nosotros hicimos una búsqueda por toda la zona tomatera de Colombia, nos recorrimos toda esta parte central andina donde está el tomate concentrado en Colombia y encontramos estos parasitoides, pero solamente se encuentran cuando el agricultor abandona el tomate. ¿Por qué? Por los insecticidas. ¿Sí? Los insecticidas los matan. Entonces, cuando estábamos arrancando este proyecto, y les cuento, pues esto era dinero de Colciencias, que ahora se llama MinCiencias, y era uno de nuestros objetivos. Y empezamos a hacer los muestreos y no aparecían los parasitoides. Pues cuando uno es responsable del proyecto, uno empieza como a preocuparse y a sufrir. Entonces no aparecían y no los lográbamos ver. Entonces yo le dije a los estudiantes, hagamos una tomatera chiquita aquí en la universidad. Entonces allá en Palmira hicimos una tomatera pequeñita, eso eran como 8 surcos, pequeñita. No apliquemos insecticidas. Entonces hicimos un manejo muy básico para enfermedades y ustedes no me van a creer, se llenó esa tomatera de sinopeas. Y ahí los pudimos conocer, ¿sí? No pusimos insecticidas y ahí sí llegaron. Entonces, eso nos permitió conocerlos, identificarlos. Nosotros medimos los valores de parasitoidismo, pero yo no los uso porque considero que no lo hicimos bien, entonces dieron altos, pero no los uso por eso. Entonces, de esa manera fue que logramos ver este parasitoide y pues muy claramente, si seguimos aplicando insecticidas, Sinopea no va a llegar, ¿sí? Sinopea no va a actuar, porque los estamos es matando. Eso también lo tenemos publicado, esta es la revista de la universidad, esta es exacta agronómica de Palmira, la anterior era de la Nacional, pero de la sede de Medellín.
Bueno, aquí les quiero mostrar algo donde se puede ver como muy claramente la importancia de saber la especie. Entonces, estos son valores de estos parasitoides, 4 especies en pimentón, lima Tahití y tomate. Miren, por ejemplo, aquí, esta especie, Sinopheas afina curvicauda, solamente se encuentra en cítricos. Yo les decía hace un rato que nosotros tenemos, junto con los biólogos moleculares de la Universidad del Valle, la propuesta de que hay especies crípticas. Entonces, el parasitoide parece que sí reconoce eso. ¿Sí? El parasitoide, cuando ellos van a ovipositar, ellos meten el ovipositor en el hospedero y ellos pueden detectar qué es lo que hay allí. Entonces, el parasitoide solamente aparece en cítricos, ¿sí? Como si estuviera realmente asociado a ese Prodiplosis longifila críptico que hay en cítricos. Si miramos, por ejemplo, varipes, que es el que encontramos en tomate, Sinopheas varipe puede estar en tomate, pero también pueden estar en los cítricos. Y Reticulatifrons, gran preferencia por tomate. Entonces, no se puede asumir que todo es lo mismo y que Prodiplosis longifila es realmente la que está ahí. Primero hay que probarlo, porque digamos, si estuviéramos en un problema que no lo es un ejemplo hipotético, que Prodiplosis longifila fuera un problema en cítricos, supongamos. ¿Sí? Está, pero no es un problema aquí. Entonces, no podríamos echarle mano a Sinopheas reticulatifrons. Yo no podría decir como investigadora, listo, armemos una cría y una multiplicación de Sinopheas reticulatifrons porque Prodiplosis es un problema en cítricos. No, porque no le gustan los cítricos. Entonces, ¿para qué le vamos a invertir a ese parasitoide que no le gusta Prodiplosis de los cítricos? Entonces, la identificación es muy importante para los manejos y muy importante para el control biológico. Aquí vemos, miren cómo es de linda, esto es lima Tahití, y ahí vemos a Sinopheas afina curvicauda, que está buscando esas larvas. Ahí tenemos longifila y tenemos florícola, pero ese longifila, como les dije, probablemente es una especie críptica en tomate. Eso hace que la avispa tenga la capacidad de diferenciar eso y estar ahí asociada a cítricos. La historia de este parasitoide, por ejemplo, en Estados Unidos fue muy importante porque Sinopheas apareció espontáneamente en Lima Tahití, en Florida, y la comunicación personal del doctor Jorge Peña, quien manejó este problema, él me dijo, para mí esa fue la solución. O sea, Prodiplosis, Sinopheas llegó, ellos no saben qué especie es, Sinopheas llegó y bajó la población. Entonces, nos salvó esa avispa. Entonces, yo pienso que control biológico es la mejor opción que podríamos tener. Y una vez que se encuentra el enemigo natural que es, funciona muy bien. Miren, por ejemplo, en Carcia formosa, para mosca blanca, una vez que se encuentra el parasitoide que es o el controlador que es, el control que se logra tener es muy interesante. En el Perú, aquí tenemos, en el Perú, Sinopheas también es multiplicado o ha sido multiplicado por Fernando Díaz para ser liberado en espárragos, ¿sí? Entiendo que le bajaron un poco, pero que lo retomaron. Entonces, aquí vemos la ficha técnica de Fernando, él indica el Sinopheas sp e indica la forma en que lo está liberando, cómo lo está multiplicando, y él reporta porcentajes de parasitoidismo hasta el 80% si no hay aplicación de insecticidas, pero eso baja al 2% en cultivos de espárragos con aplicación de insecticidas. Entonces, si le vamos a apostar a un MIP y a programas de control biológico, hay que bajarle, ¿sí? Bajarle definitivamente a la aplicación de insecticidas. Bueno, también es posible encontrar a Prodiplosis longifila en plantas acompañantes que están rodeando los cultivos
acá particularmente en zonas tomateras, ¿sí? Que es lo que nosotros nos hemos movido. Entonces, miren, estas familias que hay acá, esto está reportado por la EPU, la Organización Europea de Protección de Cultivos, y urticáceas, solanáceas, malváceas, todas estas son plantas acompañantes, o sea, no están en los cultivos. Prohiplosis puede multiplicarse allá, Prohiplosis puede visitar esas plantas, y eso abre también la oportunidad de pensar en plantas hospederas y en hospederos, prohiplosis para parasitoides o prohiplosis como presa para controladores biológicos. Con relación al Valle del Cauca, que es donde nos movemos nosotros, la estudiante Delgado y colaboradores en 1999 reportaron la portea y nosotros encontramos espilantes y Guedelia, ¿sí? Prohiplosis la encontramos refugiada allí, no encontramos larvas, ¿sí? Encontramos que Prohiplosis le gusta posarse sobre esas plantas. En el Ecuador, Osvaldo Valareso encontró Emphisalis angulata, que creo que ustedes la conocen, en el valle esta es bastante común, y él sí encontró larvas de Prohiplosis parasitadas, ¿sí? O sea, es posible, ya se nos abre como la mente para tener programas de control biológico por conservación de Prohiplosis longifila. También podríamos multiplicar in situ estos parasitoides, ¿sí? Por allá presentamos un proyecto que desafortunadamente no ganamos, pero queríamos esto, ¿sí? Queríamos hacer una multiplicación in situ en zonas tomateras utilizando tomate escalonado, ¿cierto? Sembrando escalonadamente, protegiendo las plantas con malla para tener una cría ahí interna, digamos, del parasitoide y liberarlo. Estarlo liberando en el cultivo. Entonces, mi recomendación número 3 es disminuir fuertemente la aplicación de insecticidas para proteger fuertemente a los enemigos naturales de Prohiplosis longifila. Los enemigos naturales son los mejores aliados que hay en el manejo de plagas. Bueno, la otra posibilidad es incrementar o arrancar, yo diría, con el control biológico aumentativo, ¿sí? En esto no tenemos, ¿sí? Muy poca información disponible y tenemos una gran diversidad de enemigos naturales que son producidos en Colombia. En este momento tenemos una propuesta con la empresa privada, un proyecto que pasamos, estamos esperando a ver si nos ganamos o no nos ganamos la convocatoria, porque vamos a probar inicialmente en condiciones de laboratorio nemátodos. ¿Sí? En el Valle del Cauca tenemos una empresa productora de nemátodos, Steiner Nemafeltie, y Heterorhabditis también, en una presentación bastante amigable. ¿Sí? Entonces vamos a probar, porque miren que ya hay información previa para básicamente otros cecidómidos. ¿Sí? En esto hemos sido muy, ¿qué será?, tímidos, no nos hemos metido a probar lo que tenemos, ¿cierto? Colombia produce una gran diversidad de bioplaguicidas, pero no hemos hecho la labor de echarle mano a lo que tenemos. Entonces, para otros cecidómidos de importancia mundial, hay reportes. Para longifila, Prohiplosis longifila, tenemos en Perú Pacheco Chinchay, que habla de patogenicidad con larvas y pupas en condiciones de laboratorio. Entonces, ahí está, ¿cierto? Está disponible en el mercado, ya se están haciendo inclusive aplicaciones foliares de nemátodos en flores, ¿sí? Entonces, se abre la curiosidad, por lo menos, de probar lo que tenemos, para ver cómo nos va, ¿cierto? Si tenemos un arma ahí de control. Control de larvas en follajes y pupas en el suelo utilizando hongos entomopatógenos. En eso no nos hemos metido tampoco. Bueno, que yo conozca trabajos publicados. Puede ser que ustedes lo estén haciendo y yo no tenga acceso a la información. Puede ser que gente lo esté haciendo, pero no tengo, digamos, acceso a la información.
de que eso se haya probado, ¿sí? Y que, digamos, ya sabemos que lecanicilium lecani, por ejemplo, puede funcionar para prohidrosis longifila, porque hay reportes encontrados en hongos entomopatógenos que ustedes pueden ver ahí, algunos con buenos resultados, otros con resultados no muy buenos. Pero, por ejemplo, Boveria bassiana en combinación con Metarrhizium anisople, 53% de pupas que lograron desarrollar micelio en espárragos, prohidrosis en espárragos. Entonces, sí, tenemos que mirar lo que tenemos acá. Tenemos una buena producción de agentes de control biológico y antes de empezar a echarle mano a las moléculas químicas, debemos echarle mano a los controladores biológicos, a los bioplaguicidas, que nos van a permitir un manejo sostenible a lo largo del tiempo. ¿Sí? Cuando uno encuentra el qué es, lo que es, cuando hace un buen trabajo, pues eso va a perdurar realmente. Depredadores producidos en Colombia, Crisopa, por ejemplo en el Valle del Cauca, tiene una gran tradición en producción de Crisoperla carnea. Allá tenemos varios laboratorios que producen Crisopa. Orius insidiosus también es producido en el Valle del Cauca. Orius insidiosus trabaja bien en espacios cerrados, o sea, en cultivos protegidos. Orius hay que probarlo, ¿sí? Tenemos que mirar a ver si ese chinche, así como en control biológico natural había otras especies de chinches, si Orius funciona. Últimamente apareció Celus en el Valle del Cauca también, está siendo utilizado para Monalonium en aguacate, pero a pesar de que se ve muy fuerte, hay que probarlo, ¿cierto? Tenemos ahí las posibilidades, entonces tenemos que mirar y no solamente mirar la esfera de los insecticidas. Entonces, mi recomendación número 3.2, probar los bioplaguicidas disponibles en Colombia para el control de larvas y pupas de prohidrosis longifila. Está este libro, no sé si ustedes lo conocen, Control Biológico en América Latina y el Caribe, que la edición inicial en inglés fue publicada como en el 2022, esta fue un poquito después. Y aquí nosotros, y me refiero a control biológico, hicimos una revisión de control biológico en Colombia con el doctor Condo de Agrosavia, Demian Tacumasa Condo, la doctora Alba Marina Cotes, que era de aquí, de Agrosavia, y hicimos una gran revisión detallada de todos los agentes de control biológico que se producen en Colombia, están los nombres de los laboratorios que los producen, para que sirva de guía, ¿sí? Para que conozcamos lo que tenemos. Y ya la última estrategia, y esa en la que estamos trabajando actualmente, es en desarrollar un atrayente para monitoreo y control de prohidrosis longifila. Entonces, esto nació prácticamente con los resultados que obtuvimos con esta tesis de maestría de Santiago Erazo, allá en la sede de Palmira, donde encontramos, estudiando el comportamiento de prohidrosis en condiciones de laboratorio, ¿sí? Encontramos que la hembra, aquí vemos el ovipositor, realiza un llamado sexual, ¿sí? La hembra hace llamado sexual, particularmente durante la oscuridad. Prohidrosis en estado adulto ustedes no lo van a ver en campo en el día, siempre prohidrosis le gusta la oscuridad y se activa más o menos a las 5 de la tarde. De resto, durante el día está quietico en las jaulas, está quietico en los tarritos, pero cuando se empieza a oscurecer, empieza a moverse. Entonces, la hembra hace extrusión, saca el ovipositor, es lo que se llama el llamado sexual. Nosotros lo determinamos desde las 5, más o menos casi las 5 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Entonces, ese comportamiento es típico de los insectos que hacen llamado sexual para cuando producen una feromona sexual. Y prohidrosis, la hembra, ahí muestra el ovipositor, ¿sí? Ella lo saca y envía entonces la feromona sexual.
Hicimos un experimento en laboratorio donde confinábamos hembras vírgenes de Prodiplosis longifila y el control las metíamos en este tarrito para muestra de orina, y el control era un tarrito similar sin ninguna hembra. Y aquí liberábamos también machos vírgenes, y entonces dejábamos por 11 horas, y luego mirábamos, eso tenía un pegante que no tenía ningún tipo de olor, y entonces veíamos cómo los machos siempre volaban hacia el tarro donde estaban las hembras confinadas, lo que indica que hay un atrayente producido por la hembra, que es la feromona sexual. En campo también lo hicimos, en cultivos de tomate comerciales, se puso esta trampa Jackson con el mismo diseño acá, y nuevamente, pues en campo es más complejo porque hay mucha competencia, mucho prodiplosis libre, ¿cierto? A pesar de eso, siempre se capturaron más machos, se pegaban acá en los recipientes donde había hembras. Entonces, con base en ese comportamiento que claramente es de un llamado sexual, nos unimos con un grupo de químicos de la Universidad Industrial de Santander, con quienes estamos trabajando actualmente, y ellos hicieron un análisis preliminar donde encontraron compuestos típicos de feromona sexual. Entonces, estamos ahora muy en esa línea y muy interesados. Esta fue la tesis de Santiago, ya sometimos un manuscrito asociado a la tesis de Santiago, presentamos los resultados en este congreso de Ecología Química que hubo el año pasado en Buenos Aires, y aquí tenemos el grupo de la UIS, está el profe William y el doctor William Hidalgo, yo le digo al profe, pero el doctor William Hidalgo. Aquí tenemos a Camilo Salamanca, y aquí está, ay, se me olvidó el nombre de la estudiante, qué pena. Bueno, y con ellos tres, la UIS desarrolló este proyecto, o sea, tiene el dinero y lo estamos desarrollando para buscar esos compuestos Slendi Caicedo, se llama la estudiante, pues estamos buscando esos compuestos para desarrollar a mediano plazo, eso no es a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, un atrayente. Justo Camilo, aquí está Camilo, llegó la semana pasada a Palmira, la semana pasada salimos el viernes a los primeros muestreos para esta investigación, este viernes volvemos a salir a tomate porque pues hay que recuperar muchas hembras, hacer los cortes para ellos allá con químicos, cromatografía de gases acoplada a masas para lograr detectar y queremos tener un atrayente porque las grandes plagas a nivel mundial, cecidómidos que por ejemplo están asociados a cultivos de trigo, la principal estrategia que ellos tienen de monitoreo es feromona, ¿sí? Hay unas 5 especies de cecidómidos graves en Europa y en Estados Unidos para las cuales ya hay esa estrategia de monitoreo, y nosotros le estamos apuntando entonces para Prodiplosis longifila también. Bueno, mis agradecimientos además de la invitación, le agradecí por la invitación que me han hecho y la oportunidad de compartir con ustedes lo que hemos desarrollado, pues al grupo de investigación que yo coordino, que se llama Interacciones Tritróficas de la Universidad Nacional de Colombia, a los agricultores de tomate, que son espectacularmente amables con nosotros, y aquí tenemos los diferentes investigadores de la Universidad del Valle, de la Universidad, los biólogos moleculares de la Universidad del Valle, de la Universidad Nacional, con los que hemos hecho también mapas de distribución de Prodiplosis, de los estudiantes que han participado en el proyecto, el doctor Jorge Peña, el doctor Gañé, quien dio el nombre de la especie, Prodiplosis longifila Gañé. Yo tuve la oportunidad de estar allá con él, él me entrenó a mí en la identificación de Prodiplosis. El doctor Peter Bull de Dinamarca, quien nos identificó los parasitoides, sinopeas, y el herbario de la Universidad Nacional, que siempre nos ha apoyado.
Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes y pues estoy atenta si tienen alguna pregunta o alguna curiosidad. Gracias. Gracias.